no lo sé. Tengo que entrar, pero eso necesita tiempo y entonces yo lo voy a ver. Yo sé lo que es eso, es estresante. Entonces yo lo voy a ver y ya les digo en el chat qué fue. De todas maneras, la clase va a quedar grabada. Yo la voy a subir al portal y se las voy a mandar al WhatsApp, pero ustedes ya la vieron, ¿verdad? Y básicamente no hay nadie que no esté del grupo. Están todos ustedes. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, ese es así en forma general el contexto histórico. Pero luego hay un contexto literario. Ese mensaje, eso que se quiere transmitir de esa experiencia de Dios, entonces se transmitió oralmente. Cuando se puso por escrito, no fue al día siguiente, fueron muchos años después. Entonces vean ustedes, la riqueza de la transmisión oral es que había muchas formas de transmitirlo. Entonces, aquí, esto también tuvieron que haberlo visto cuando vieron introducción en la Biblia. No sé si vieron las tradiciones orales. ¿Vieron las tradiciones orales? Sí. ¿Cuáles eran? Sí. ¿Cuáles eran? La yavista, la eloísta, deuteronomista y la sacerdotal. Va. Entonces, la yavista se caracteriza porque se van a utilizar formas humanas para hablar de Dios. Se llaman antropomorfismos, se usan formas humanas para hablar de Dios, o sea, se usan antropomorfismos. Entonces ustedes van a encontrar de que estos antropomorfismos, por ejemplo, en Génesis 3, 2, capítulo 2, cuando Yahvé baja a tomar la frescura de la tarde, Adán oye los pasos, esos son antropomorfismos. También cómo forma al hombre de barro, eso es antropomorfismos. Entonces, no es que ellos estén dando un dato histórico, o sea, así pasaron las cosas y así fue, yo lo vi. No, no es eso. Ellos están transmitiendo su experiencia de que Dios es el autor de la vida de esa manera, ¿verdad? Pero en Génesis 1, que es una sola pieza, vamos a encontrar que van a decir lo mismo. Pero como es tradición sacerdotal Génesis 1, fíjense, son dos tradiciones diferentes. Ahora piensen un poquito. Ahorita los pongo a pensar. A ver, piensen un poquito. Si hay sacerdotes, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pueblo. ¿Ah? Pueblo. O sea, ya están ellos en un pueblo, ya están ubicados, ya están establecidos, ya hay un pueblo, ya hay un templo, ya hay un culto, ya hay sacerdotes, y entonces veamos qué pasa con el sacerdocio y el culto. Eso ya lo estudiaron ustedes en liturgia, y ustedes se dan cuenta que el sacerdote representa a Dios y solo con decir las cosas pasan. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando está la consagración en la Eucaristía, el sacerdote pone sus manos sobre las ofrendas del pan y el vino, dice las palabras, porque la noche en que Jesús, pero anteriormente le ha pedido al Padre que envíe al Espíritu para que cambie esa realidad y la cambia inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Sí. Vaya, pues lo mismo pasa con Génesis 1. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, y tal cosa se hizo, y que se separen el agua. Ese no es un relato histórico, es un relato sacerdotal litúrgico. Es un himno litúrgico. Ojo con lo que estoy diciendo. Quiere decir entonces que yo tengo que leer el himno como himno y la narración que sigue en el capítulo 2 como narración. La narración narra diferente a Génesis 1, pero ahí no es que esté diciendo las cosas, solo está diciendo las cosas de otra
manera, pero está diciendo lo mismo, porque es el mismo Dios que lo ha creado todo. Solo que una es una narración ya vista, que quiere decir que está muy al principio de la historia, y otra es una narración sacerdotal que está 1000 años antes de Jesús. Porque cuando hubo templo, lo que les acabo de decir hace un ratito en el contexto histórico, cuando hubo templo fue Salomón el que hizo el templo. ¿Me están entendiendo lo que les Sí. Sí, eso hay que tomarlo en cuenta cuando yo leo. Yo no puedo decir que yo empecé a leer la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia en el capítulo 1 y luego sigo en el capítulo 2 y luego sigo como cualquier libro que yo... No, si yo noto, tengo que ir leyendo con notas de pie de página, porque en la nota de pie de página me va a decir, esta es una tradición sacerdotal. Y esta tradición sacerdotal es un himno litúrgico. Y este himno, todo eso va a decir en la nota de pie de página. Entonces, yo ya entendí que la primera página que está en Génesis 1, aunque está al principio, fue escrita mucho después que el capítulo después, 2, pero no mucho después de años, siglos y siglos después. Siglos. ¿Y por qué la colocaron ahí? Porque las dos hablan de lo mismo. ¿De qué? De que Dios creó todo, el universo y al ser humano. Solo que una va a ser una narración ya vista y la otra va a ser una tradición sacerdotal. O sea, cómo contaban las cosas de diferente manera, y eso se llaman tradiciones orales. Luego está la tradición eloísta, que es un poco después que la yavista, y Dios ya no, cuando se habla de Dios, ya no se habla con rasgos humanos, sino con elementos, el fuego, el agua, el viento. Vean ustedes que cuando pasan por el Mar Rojo, una nube va en el día y una llama va en la noche. Ese es un texto que pertenece eloísta. Eloísta. Ajá. Ajá. Cuenta. Entonces yo sí. tengo que entender eso. Tengo que entender que esa fue una tradición oral y que después todas las tradiciones se mezclaron. ¿Por qué se mezclaron cuando se escribieron? Porque eran muy ricas y decían lo mismo, solo que lo decía de distinta manera. Y la deuteronomista. Deutero significa segundo. Deutero, segundo. Nomio, norma. Ellos se fueron al exilio, perdieron tierra, perdieron templos, quedaron como esclavos. Tampoco no quedaron 2 días, fueron años que se quedaron como esclavos en Babilonia, o sea, con los caldeos. Ellos se quedaron ahí exiliados desde el año 576 antes de Jesús. Esto también está en la escritura. Entonces, cuando otro rey, el persa, Ciro de Persa, les permite que regresen a Jerusalén porque a él no le interesa tenerlos de esclavo y el imperio persa ya le ha ganado al imperio babilonio, entonces los persas, con Ciro, el rey, les dice, ustedes váyanse a su tierra, no los quiero aquí. Entonces ahí van a encontrar ustedes a Esdras y Nehemías que llegan, Esdras como sacerdote y Nehemías como profeta, y entonces llegan y encuentran un rollo cuando hacen las excavaciones para ver cómo van a reconstruir el templo. Y entonces en ese rollo encuentran otra vez la ley y la vuelven a reconstruir, y eso fue escrito casi 400 años, el Deuteronomio, 400 años o 300 antes de Jesús. Por eso se llama Deutero, segunda ley. Pero, oigan bien, muchas Biblias van a decir que eso lo escribió Moisés. ¿Podía Moisés escribir eso? No puede. No, imposible. Entonces, esos son los criterios que tenemos que conocer. Que las tradiciones orales luego se ponen por escrito, pero no al día siguiente, sino siglos después. Y por eso el trabajo que ustedes tienen que hacer, de ubicar el texto, la fecha, el mensaje y el autor. Ahí ustedes están colocando el contexto histórico,
el contexto literario y en el mensaje está el contexto teológico. ¿Cómo van? ¿Van comprendiendo? Sí. Yo les pido copia despuesito porque no puedo escribir. Sí, no se preocupe. Sí. Va. Entonces, preguntas, dudas por aquí. Yo voy bien. En el deuteronomismo, ¿qué eran las características, licenciada? ¿Cuáles serían? Que cuando Esdras y Nehemías regresan a Israel después del exilio, ellos van a ver cómo van a reconstruir el templo. Y entonces en las excavaciones se encuentran la ley, el Torá, por decir así, la Torá, la encuentran. Pero la encuentran pues un poco, pues ya imagínense que se escribía en papiros, está un poco deteriorada. Aparte de eso, ellos habían perdido todo. Entonces ellos tienen que reinterpretar esa ley. Ese es el tema del Deuteronomio. Sí. Una reinterpretación, porque ya pasaron otras cosas más. Perdieron la tierra, que el templo se destruyó, ellos se fueron como esclavos. Y ahí entonces todas esas épocas tienen profetas. Todas esas. Un profeta que se va al exilio con ellos es Ezequiel, y el que se queda en Israel, que se queda como pues esclavo trabajando con los agricultores de Palestina, es Jeremías. Entonces, y así. Pero hay un hilo. Ante esta situación dolorosa, ellos experimentan algo que les da mucha esperanza. Y es que el Dios que ellos conocen por experiencia nunca los ha abandonado. Siempre ha estado con ellos. Pese a su pecado, pese a las situaciones que viven, siempre ha estado fiel con ellos. Entonces, ahí empieza todo un pensamiento de que Dios va a suscitar, o sea, va a hacer algo maravilloso, un nuevo profeta. Eso está dicho desde Moisés. Cuando Moisés va a morir, dice, no se angustien, Dios les va a dar otro profeta mejor que yo, o sea, más grande que yo. Y entonces, todos estos profetas, de alguna manera, van a hablar del nuevo profeta que va a venir, el Mesías, el que va a restaurar todo. Y bueno, el cumplimiento es Jesús de Nazaret. Entonces, por eso es importante conocer esta línea histórica, y entonces el mensaje teológico va ahí. ¿Cómo vamos a reconocer entonces a ese Mesías? Entonces hay características de ese Mesías. Lo triste fue que Israel no lo reconoció. Ahí se van a recordar ustedes que el pobre, por ejemplo, Juan el Bautista, cuando mira cómo actúa Jesús, dice, bueno, ¿será este el que esperábamos o tenemos que esperar a otro? Porque este no, como que no está haciendo las cosas como lo esperamos. Y Jesús, seguramente triste, debe haber contestado, vayan a Juan y díganle lo que ven y lo que oyen. A ver si así se deshace. Mira que soy yo. Fíjese que en ese pedazo yo tengo una gran duda, porque primero viene Jesús a recibir el bautismo. Oye, Juan, este es mi hijo amado, de voz del mismo Padre. Y después manda a preguntar eso. Porque no me cuadra. Porque no oyó Juan. Esa fue solo una experiencia de Jesús. Okay. Y no Juan sí lo oye. No, es una teofanía. Ahí entiendo que él sí lo oye. Lo que pasa es que ahí tiene que comparar en el bautismo de Jesús, ahorita que están estudiando los sinópticos, comparen ese pasaje. Mateo, Marcos y Lucas, solo ese pasaje, la forma como lo narran. Bueno. Y entonces se van a dar cuenta que esa es una experiencia, eso se llama una teofanía. Y esa teofanía, o sea, una manifestación de Dios, la experimenta solo Jesús.
Y al experimentarla Jesús, Jesús entiende cuál es su misión y cómo va a ser su misión y la empieza a desarrollar. Entonces, pero para entender eso, justamente eso que les estoy diciendo, por eso uno tiene que entender un poco el Antiguo Testamento y toda esa línea que les estoy diciendo para comprender esos pasajes de Jesús. Claro. Claro. Porque acuérdense ustedes una cosa, Jesús de Nazaret es eso, de Nazaret, es judío. Entonces él como judío comprende su cultura, le habla su cultura y entonces él sabe qué es lo que ellos están esperando. ¿Y qué están esperando ellos? Pues el reinado hijo de David, o sea, el que reine como lo hizo David. ¿Y qué fue lo que le hizo David? Les dio prosperidad, les dio seguridad, estabilidad, y ellos fueron, desarrollaron hijos y tuvieron familias porque había seguridad, había estabilidad. Y ahora que está Roma, ellos querían que Jesús hiciera algo parecido a lo que había hecho. Por eso era eso. Y cuando Juan el Bautista ve que Jesús no hace nada de eso, sino que al contrario anda ahí juntándose con gente pues no deseable, mira con quién te juntas, con prostitutas, con ladrones, con publicanos, recaudadores de impuestos. Sí, entonces ahí la pregunta, ¿eres tú o no? Entonces ahí la respuesta de Jesús, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. Entonces, sus actos, pero los actos son unos actos, pues, proféticos, de los cuales él está, pues, porque mucha gente dice, pero Jesús curó un cuantos ciegos, pero lo que tenía que haber hecho, si era Dios, es quitar la ceguera, quitar la enfermedad, así piensa mucha gente, y entonces dicen, no, él no podía ser Dios, era un curandero que curaba a algunos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? A la madre. ¿Qué? Se me dijo buenos días. Así como que nos dejan bastante en qué pensar. Pero todo eso ustedes lo pueden ver con las notas de pie de página de su Biblia. De la Biblia. Usted lea, por ejemplo, ahorita lea ese pasaje del bautismo de Jesús. Está en Marcos, está en Lucas y está en Mateo. No está en Juan. En el Evangelio de Juan no está. Entonces usted lo busca en Mateo y cada uno lo va leyendo con notas de pie de página. Y se van a dar cuenta que en el margen del texto están las concordancias. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ir a ver. Y eso sí se los voy a pedir como tema cuando entren a ver cómo van a entrar a los textos bíblicos, que busquen las concordancias con el Nuevo Testamento. Es muy fácil, porque ustedes solo se pueden ir revisando así y van viendo Isaías, Jeremías en el margen. Y esas son las concordancias. Entonces, ¿pero cómo lo tienen que hacer? Bueno, ustedes lo tienen que ver cómo se dijo en Isaías y cómo la primera comunidad se lo aplica a Jesús. O sea, ahí entonces nosotros estamos ubicando contexto histórico, contexto literario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las tradiciones orales se tomaron todas, se mezclaron y se pusieron por escrito. ¿Cómo dice la palabra? La palabra dice, se yuxtaponen. O sea, ¿qué quiere decir yuxtaponen? Que casi están una encima de la otra, así. Por eso muchas veces van a encontrar informaciones extrañas, porque van a encontrar, por ejemplo, varias veces que se repite, o por ejemplo, y dijo Dios, y ya no dijo nada, sino que empieza a decir otra cosa. ¿Sabe dónde miran eso? En los 3 capítulos del diluvio.
Ustedes quieren ver esa, ahí van a encontrar las tradiciones, menos la deuteronomista, pero van a encontrar la eloísta, la sacerdotal y la yavista, las van a encontrar juntas. Muchas Biblias, algunas, no muchas, que son para facilitar eso, tiene eso en distintos colores. ¿Nunca han visto eso? Biblias que tienen párrafos en distintos colores. No, la mía no. No, pero vamos a conseguir una porque si no... Sí, porque sería más fácil. Lo que pasa es que es fácil porque está escrito en la nota de pie de página. La Biblia de Jerusalén la tiene escrito en la nota de pie de página. Pero como ya por nuestra edad nunca vemos la nota de pie de página porque son letras mucho más chiquititas. Sí, cuesta mucho. Entonces, solo para comprender, porque me he perdido algunos... A ver. Tenemos que sacar de cada profeta, ubicar su contexto histórico, literario, cultural, social y geográfico. Sí. De cada profeta. Pero básicamente eso está en la introducción. Si ustedes tienen Biblia, ¿qué Biblia tienen? Yo la de Jerusalén, sí, ahí lo encontré. Ahí está. Yo ahí lo encontré. La de Jerusalén es de estudio y ahí lo tiene todo. Pero tenemos que hacer los libros proféticos. Esa también lo tiene. Pueblo de Dios también lo tiene. Porque los proféticos y los sapiensales también, ¿verdad? También. Okay. Y entrar un poquito en el texto buscando su conexión con los evangelios. O sea, aparte del mensaje que dice, ustedes tienen que ubicar qué dijo este profeta en relación a Jesús. Acuérdense que cuando los magos llegan a Jerusalén para buscar a Jesús, que llegan con Herodes, le preguntan a él, ¿dónde dicen las escrituras? ¿Se encuentran? Sí. Okay. Eso quiere que ya estaba escrito. Eso. ¿Y dónde? En los profetas. En los profetas. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que ahí está eso, ahí está la conexión. Entonces, no vamos a estudiar profetas solo para volvernos locas, no. No. Vamos a tratar de ir comprendiendo y no importa, mire, es mucho el material, pero no importa, lo vamos a ir así. Lo importante es que sepamos hacerlo. Ya tienen ustedes la vida por adelante para seguirlo haciendo, ¿me comprenden? ¿Y este es uno por cada quien o entre los 4 hacemos un trabajo? Pues si quieren hacerlo entre los 4 porque es mucho. Yo las miro que están, usted, Carol, está muy ocupada. Y aparte de eso, con la nieta, y va a dar clases en esta parte. Sí, tengo que dar clases. Sí, entonces, si ustedes quieren, lo importante es que aprendan y que me tengan preguntas y que practiquen y que miren y que me pregunten mucho. Entonces lo pueden hacer entre los 4. Sí, así vamos, porque yo es cierto que tengo algunas lagunitas ahorita de todo lo que usted dijo, pero porque tuve que salir corriendo a darle pache. Pero eso quedó grabado, eso quedó grabado, usted lo puede ver después. Eso es lo mejor, lo vamos a escuchar ya bien despacio para poderlo... Lo que pasa... Nos ponemos de acuerdo, yo ya hice algunos en vacaciones. Lo que pasa es que, miren, lo que pasa es que son muchas ideas. Y se supone que muchas de esas ideas ustedes ya las sabían en la introducción a la Biblia y al Pentateuco, se supone. Pero sí nos ayudó. Lo que dijo sí sonó, o sea. Sí nos ayudó, definitivamente que sí. Pero esto es más claro, lo que usted está diciendo. Hay que hacer la conexión de los profetas con Jesús. Exacto. Pero miren, eso también está en los libros, en el libro que ustedes sacaron fotocopia. Eso está ahí. Ahí está. Ustedes van a cada profeta y ahí hay una parte donde dice relación con el Nuevo Testamento. Ahí está. Oh, gracias. Eso lo tienen ustedes ahí.
nos va a ayudar entonces mucho. Ah, sí, sí, ustedes ya están armadas, bien armadas. No, no los han llamado de ninguna clase, no. Sí estaban conmigo, entonces, el horario sí está bien. Sí, el horario es el tercero y cuarto periodo. Ajá, o sea, de 10 menos 10 ¿a qué horas? A 11 y 20. 11 y 20. 11 y 20, ok. Sí, porque la otra clase empezaría de 11 y 20 a 12 y 5. Ok. Pero esa nos la pasaron al martes. Al martes, en la tarde. Ok. La nuestra sí va a estar a esta hora siempre. Primero Dios. Gracias. Bueno, entonces, a ver, Víctor, ¿alguna otra pregunta? Es que ya me confundí, ¿qué era lo que teníamos que poner en cada de la introducción? Yo tenía escrito texto, fecha, mensaje y autor. Sí, destinatarios le falta. Ah, ya. Destinatario. Y también relación con el relación con el Nuevo Testamento también, ¿o no? No. También, pero eso lo tienen en el libro que yo les di, Sí. Ahí está. Sí. Ya, gracias. Eso está en la introducción. ¿Qué más? ¿Qué más de dudas? E íbamos por cómo reconocer al Mesías, porque Israel no lo reconoce. No, no lo reconoce. Entonces, ahí es donde vemos y poníamos de ejemplo hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Que le pregunta a Jesús, ¿eres tú o es otro? Y dense en cuenta de que también los apóstoles les costaba entender. Sí creían que Jesús era el Mesías, pero no les quedaba claro. Y cuando se murió, la cosa se vino para abajo porque ellos se quedaron totalmente confundidos. Pero sí se reveló, digamos, en las bodas de Caná, con todos sus milagros, sí se reveló. Pero acuérdese, Mariel, eso usted está diciendo ahorita, usted tiene que ponerlo en contexto. El Evangelio de Juan fue escrito más de 100 años después. Por eso no está junto con los sinópticos. Por eso los sinópticos son los tres juntos. El primero que se escribe es Marcos, luego se escribe Mateo y Lucas en los últimos. Cada uno tiene sus destinatarios, cada uno tiene su propio mensaje. Yo les sugiero que también en esa clase lean la introducción, porque eso les va a ayudar mucho a entender. Ah, sí, de plan. Que él se lo dijo hoy. Lo mismo que les dije en el Antiguo Testamento. Jesús muere, resucita y al día siguiente no se escribió nada. Fueron años después. Fíjense que primero escribe Pablo las cartas. Cuando Pablo escribe las cartas formando comunidades, no hay nada del Evangelio escrito. Ah, la madre. Entonces, es Pablo el primero que empieza a escribir. ¿Y cuándo empieza a escribir Pablo? En el año 50, 51. O sea que han pasado 20 años. 20 años. Y empieza Pablo a escribirle, a formar comunidades. Y porque lo quieren linchar y lo quieren matar, él no termina su trabajo, sino que solo da el anuncio y a veces tiene que salir huyendo. Entonces, para terminar la catequesis y la parenesis, cosa que vimos en liturgia, él entonces utiliza la herramienta de las cartas. ¿Se fijan? Pero no hay ningún evangelio escrito. Es como pasaría ahorita, por ejemplo, si hablamos de los apóstoles de los últimos tiempos, porque está en el Apocalipsis escrito. Si se aparecen, ¿cuántos van a creer que son? Sí, va a ser qué tan fieles son al mensaje de Jesús. De ahí que el anticristo sea el que no desarrolla un mensaje de Jesús, sino que sus propias ideas, sus propios criterios, sus propias opiniones. Uh-huh. En cambio, por eso cuando se habla de apariciones de la Virgen, ustedes se van a dar cuenta que la Virgen dice lo mismo en todas las apariciones.
conviértanse, crean en el Evangelio, oren, hagan penitencia. Eso está dicho en el Evangelio, es lo mismo, ¿o no? Sí. Y es que no puede decir otra cosa, no puede decir otra cosa. Tiene que ir en concordancia con lo que dijo Jesús. Absolutamente, absolutamente. No puede decir otra cosa. Ya. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa es de que un apóstol o un profeta hoy tiene que estar totalmente en sintonía con el mensaje de Jesús. De ahí que ustedes vean que el tema de la teología de la prosperidad no conecta. Porque el Evangelio es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y si yo quito eso, pues quito el anuncio. Sí, pare de sufrir. No se puede. Sí. ¿Cómo vamos a parar de sufrir si Jesús dijo, si esto le pasó al maestro, los discípulos van por el mismo camino? Pero se fijan que se va formando criterio. Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Formando un criterio para ir, pues, interpretando las cosas que van pasando. Sí. Bueno, ya se va a volver a acabar esto. No sé si son las 11:03, no sé si me vuelvo a conectar o qué hacemos. Yo creo que ya ahí terminamos. Ahí termina. Ya son muy pocos minutos después. Ok, pero entonces ahorita preguntas, dudas, inquietudes, traten de entrar al portal, yo cualquier cosa les mando ahí para ver si se pudo o no, dudas o preguntas, esto lo voy a pasar al WhatsApp y lo voy a pasar al portal, a los dos lados. Sí. Ok. Gracias. Sí, porque así yo puedo oír unas partes que me quedé medio perdida, pero no. Va. ¿Y dudas y preguntas de los demás que no están tan perdidos? Yo estoy bien. Yo estoy bien, sí. He ido tomando nota de todo, licenciada, y ya me voy orientando. Sí. Va, y entonces les sugiero que vayan hojeando, como ya entraron a las introducciones de la Biblia, ahora vayan hojeando. Vamos a empezar con Amós, que es lo que tenemos ahí. Sí, sí. Entonces vayan hojeando el texto y vayan hojeando el texto que yo les di. Y entonces, en ese texto que yo les di, aquí lo tengo. Ok, en ese texto está toda la introducción al principio, que fue todo casi que lo que yo les hablé, pues bien resumido. Pero ya cuando entran directamente al profeta Amós, bueno, aquí en el librito, en la página, vamos a ver qué página es, 63, ya él le pone el profeta Amós y su contexto histórico social. Aquí lo tienen ustedes en el libro también, aparte de la introducción. El misterio, el profeta y su vocación, la situación de su época. Aquí lo tienen todo. El contexto literario del libro, aquí lo tienen. Todo lo que les estoy diciendo que hacen, yo ya les di el material. Las formas... Licenciada. ¿Qué manda? Yo hice Isaías, hice Jeremías, hice Ezequiel. ¿Esos también o no? Todos. Okay. Ahí están en el todos los que están en este libro. Ok, muy bien. Pero aquí tienen el material. Todo lo que yo les acabo de decir, yo ya les di el material con esto, que Carolina hizo el favor. Entonces, ahí lo tienen. Las partes, cómo se divide, que ya vimos lo que era una doxología, ya la vimos en liturgia, ya vimos lo que era discursos, exordios, bueno, aquí está todo, cuáles son los distintos géneros literarios. Las partes, el final y el mensaje teológico, aquí lo tienen. Si no lo tienen en su Biblia, el mensaje teológico está en la página 75 de Amós. Vamos a ir en orden, vamos empezando por Amós. Vamos a llevar el orden del libro. Llevar el orden del libro, ok. Uh-huh. Yo llevé el orden de la Biblia.
Y entonces ahí se terminamos, que empieza en la página 63 y termina en la página 80 y después sigue Oseas. Y ahí en Oseas también tenemos lo mismo, su contexto histórico, el contenido, luego ahí lo tenemos los oráculos, que es el mensaje, ahí lo tienen todo, ya está. Y miren, aquí está, el libro de Oseas en el Nuevo Testamento, en la página 93. Bueno, entonces vamos lo quiere como en cuadro, en presentación. Como de se les alguna haga forma. fácil, como se les haga fácil. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan el texto. Eso es lo que yo quiero. Ujú. Ok. Y eso es para entregar al final del curso. Al final del curso. Sí, porque para la otra semana como que muchito. No, Al final del No. curso todo. Al final del curso. Y lo que puedan Sí, hacer. Ok. Entonces, sí, muy bien. ahí estamos ya armados con todo el material, ya lo tienen. Y Carolina, yo la voy a molestar entonces para que me ayude con ese material, si se lo presta a alguien de los de la noche, para que ellos lo tengan también y se les facilite. Ah, bueno, si O usted si le puede dar, o usted les da la dirección de dónde los va a dejar para que ellos lo vayan a pagar o algo así. si le da usted mi teléfono a alguno de ellos, que se comunique conmigo con mucho gusto. Hoy en la noche se los doy a la coordinadora. Ok, con mucho gusto. Va. Entonces, gracias espero que haya quedado claro el tema. Sí. buenísimo. Muy Y bien. Ahí vamos. Gracias, Sí, o Liliana. sea, cualquier dudas que tengan, vayan apuntándolas, preguntándolas para que se vayan aclarando. Muy bien. De acuerdísimo. Gracias. 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 Solo Víctor, si puedes escribir en el chat todas las cosas que hay que apuntaste, porque se me pasaron a mí una, de las de qué tienen que contener, que tú preguntaste, Ya. porque de los pasos. Vale. Con gusto. Bueno, gracias entonces. Hasta pronto, y pues. nos vemos el otro lunes, si Dios permite, 9:50. Adiós. Está bien. Gracias. Exactamente igual en el chat, exactamente igual. Por favor, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. Gusto verlos. igualmente. A buena hora viene cabala que se terminó. La mamá. La mamita. Bueno, Dios. Adiós, feliz tarde.